Ella es la representante María José Pizarro, ella hace parte de la coalición Decentes y es una de las impulsoras, una de las personas que ha llevado el debate de la renta básica al Congreso, hace parte del bloque parlamentario que ha empezado y que presentó el proyecto de la renta básica. Este asunto de la emergencia, pues es indudable que ha tenido un impacto gravísimo en las familias pobres, en la clase media del país y de Latinoamérica. Y digamos que la renta básica parece como una estrategia, como una alternativa que podría, digamos, ayudar a paliar un poco las consecuencias de ello. Entonces, lo primero que le quiero preguntar, representante, es ¿qué tan urgente es hoy para esas familias pobres, para la clase media y para todos que se han visto afectados, aplicar e implementar propuestas como la renta básica? Pues bueno, lo que sabemos es que o más bien una de las consecuencias más graves de esta pandemia, de esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, va a ser precisamente el empobrecimiento de la gente, no solamente de aquellas personas que habían logrado superar la línea de pobreza, que ya estaban de alguna manera rompiendo esos círculos de pobreza de generaciones en sus familias y que nuevamente, digamos, van a retroceder porque pues definitivamente la situación no les permite mantener esos avances, esos logros de comunidades y de familias enteras. Entonces vamos a tener una línea de pobreza más grande, van a haber más personas en estado de vulnerabilidad, los pobres van a ser aún más pobres, es decir, que todo lo que habíamos avanzado como país, lo poco y lo mucho que habíamos avanzado como país en los últimos años, pues definitivamente lo vamos a ver, vamos a vivir y a padecer ese retroceso tan inmenso. Entonces, la renta básica hoy es urgente para detener esa línea de pobreza, de alguna manera poderle brindar a la gente la oportunidad de solventar sus necesidades básicas diarias, cotidianas y mantener también, digamos, como ese mercado local, esa estabilidad local que ya habían construido y que se mantienen los barrios en las comunidades, las tiendas, los arriendos, el pago de servicios públicos, poder mantener, por ejemplo, el pago en universidades, en colegios, que es algo, la educación es importantísima precisamente para romper los ciclos de miseria. Entonces, hoy es más urgente que nunca porque a pesar, aunque superemos la emergencia sanitaria, es decir, la pandemia, vamos a quedar con unas secuelas graves en términos económicos y por eso hoy es más urgente que nunca poder, pues obviamente garantizarle a las familias ese mínimo para poder mantener el estado de su vida, la calidad de vida que habían logrado construir y que no tengamos que retroceder de manera tan dramática. Yo creo que eso, pues digamos, es una inversión a corto y a largo plazo. Eh, por eso no entendemos muy bien por qué eh, el gobierno no es capaz de tener esa mirada no miope de la sociedad, sino una mirada más a largo plazo y entender que invertir hoy esos recursos en garantizarle a la gente lo mínimo, pues básicamente es una inversión a futuro de la sociedad colombiana y hasta de la economía de mercado que ellos tanto defienden. Eso preocupa, representante, porque las consecuencias, digamos, de económicas y sociales de esa pandemia, pues no se acaban cuando el gobierno diga ya podemos salir todos a la calle, sino que estamos hablando de consecuencias a largo plazo. En ese sentido, representante, ¿qué relación uno puede establecer entre, por ejemplo, la defensa de derechos humanos y la aplicación de la renta básica? Es decir, cómo esos derechos humanos, algunos derechos humanos, estarían siendo protegidos de aplicarse alternativas como la renta básica. Pues bueno, porque cuando estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de no solamente de velar por la vida, por la libertad, digamos, a veces tenemos muy asociado los derechos humanos a precisamente, pues, no sé, la lucha contra la guerra, las consecuencias de la guerra, del conflicto. En un país como el nuestro siempre hay una asociación inmediata, pero cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando del derecho a la educación, estamos hablando del derecho a la alimentación, estamos hablando del derecho a una vivienda digna, estamos el derecho a la salud, por ejemplo, que es algo que ha sido negado en nuestro país, por eso estamos viviendo lo que hemos vivido, porque el gobierno no ha invertido lo que debería haber invertido en salud, en una salud pública. Los países que han invertido en salud pública definitivamente están superando esta pandemia de una manera completamente diferente, las consecuencias son menos graves. Entonces,
definitivamente hablar de derechos humanos, cuando hablamos de la renta básica, pues es garantizar eso mínimo que debería garantizar un Estado para que su sociedad, digamos, pueda evolucionar, pueda pensar, pueda desarrollarse de una manera sana, equitativa, ¿no? No queremos decir que no hayan ricos, sino que la gente que sea pobre no tenga que salir desde tan abajo. Obviamente que puede haber hasta un capitalismo democrático, un capital democrático construido de manera honesta, etcétera, pero lo que no podemos es condenar a generaciones enteras a vivir con absolutamente nada, que poder conseguir lo mínimo sea un esfuerzo de toda una vida y casi que de generaciones. El hecho de que un solo joven en una familia pueda ir a la universidad en muchísimos casos implica el trabajo y el esfuerzo de 2 o 3 generaciones, los abuelos que a duras penas pudieron terminar primaria, los padres que a lo mejor pudieron terminar el bachillerato y luego los nietos, ¿no? En la universidad intentando romper esos ciclos de desigualdad, esa pobreza, digamos, histórica de las familias. Entonces, tener eso mínimo no debería ser una lucha tan inmensa para todo el mundo. Tener lo mínimo debería ser pues una garantía, y con ese mínimo pues cada uno construye su proyecto de vida y definitivamente decide hacia dónde va a ir. Pero en momentos como los que estamos viviendo, no garantizar ese mínimo pues me parece además un acto de inhumanidad. Usted ya lo decía, representante, y es un poco la resistencia que se ha generado a la propuesta. Es decir, si estamos hablando de garantizar lo mínimo, uno pensaría que no tendría que haber tanto debate, que no tendría que haber tanta resistencia eh, para poderlo aplicar. El gobierno ha defendido, y la bancada del gobierno ha defendido mucho el asunto del ingreso solidario, y ha dicho que esa es como la alternativa. ¿Cuál es la diferencia, representante, entre el ingreso solidario que defiende tanto el gobierno y la propuesta de la renta básica? Pues que precisamente es como una visión del Estado, ¿no? Entonces, el Estado no tiene por qué garantizar unos mínimos derechos, sino el Estado tiene que actuar de manera solidaria con la ciudadanía. En mi criterio es una tergiversación de valores. El Estado no tiene por qué actuar de manera solidaria, tiene que garantizar lo mínimo a su población. Ese es el deber ser de un gobernante y del Estado. Cuando estamos hablando de un ingreso solidario, es una visión de Estado, una visión de gobierno que tienen sectores de la política colombiana y de la política mundial. Entonces ellos dicen un ingreso solidario, démosle una ayudita para que estas personas, Asistencialista. en mi criterio, claro, es una lógica asistencialista. Luego nos dicen a nosotros que somos los asistencialistas porque hablamos de subsidiar o de acompañar y de apoyar a la social. La renta básica, que el nombre está a veces, pues yo entiendo en términos académicos, hay una construcción, pero no es de fácil comprensión, es garantizarle a la gente lo mínimo para poder sobrevivir. Entonces estamos hablando que si Colombia ha establecido un salario mínimo que de por sí ya es bajo, estamos hablando de 800 y pico de mil de pesos, 879, no estoy mal. 879.000, sí iba a decir 880.000 pesos, que no es un salario mínimo muy bajo, pero bueno, por lo menos te permite pagar una vivienda mínimamente digna, te permite pagar te permite pagar los servicios públicos, te permite tomar transporte, ¿no? Porque es que a veces no contemplamos el transporte como un servicio básico, público, esencial, debería ser así. Poder pagar el internet, y es un lujo, pero debería también ser un servicio público básico, esencial, el internet en momentos como los que estamos viviendo. Puedes acceder a la canasta familiar, tener un mínimo de alimentación, en fin, y solventar, pagar el arriendo, bueno, como una serie de pequeñas cosas, acceder a un mínimo de atención en salud y poder garantizar que por lo menos la economía en lo local no se congele. No se trata solamente no se trata solamente de que las personas puedan salir a comprar televisores y televisores y televisores, sino que las personas pues obviamente puedan ir a comprar en la tienda de la esquina, poder tal vez pagar, pues como te decía, el arriendo, es decir, solventar una mínima economía, una economía básica. Obviamente Zunga, una amiga del Caquetá, nos dice que
nos dice que hay gente que ni siquiera eso tiene. Y efectivamente hay gente que ni siquiera eso tiene, pero si les pudiésemos dar, aunque sea esos 880.000 pesos, muy seguramente la gente podría mantener lo que tiene o tal vez poder subir un poquito, es decir, no tener que pasar las penurias que han tenido que pasar. Y obviamente que la renta básica no debería ser durante el tiempo de la pandemia, en eso difiero con otras propuestas, porque no puede ser una medida temporal. Obviamente que tenemos que aprovechar y tendría que existir un mínimo de solidaridad por parte del gobierno nacional en el momento que estamos viviendo para garantizar algo que tendría que haber garantizado hace décadas a la sociedad colombiana. Pero bueno, si este es el momento para garantizar ese mínimo, pues muy seguramente podríamos, digamos, extender esta medida, darle una lógica diferente y empezar, pues obviamente, como yo te digo, a luchar contra esa desigualdad y dejar de ser el país o el segundo país más desigual del mundo. Definitivamente, en momentos como los que estamos viviendo es cuando se requiere, ahí sí, entonces, de la solidaridad de quienes tienen muchísimo. Podríamos pagar este mínimo vital, esta renta básica, precisamente con impuestos a los grandes capitales, tanto privados como naturales. Tendríamos la posibilidad de hacerlo si solo ejerciéramos y obligáramos a veces a la generosidad que muchas veces no ejercen los que tienen muchísimas cosas. Entonces, yo pienso que hoy es el momento. Lo que no podemos es seguir postergando una necesidad y menos en momentos como los que estamos viviendo. Usted me decía algo muy importante y es que no puede ser temporal. Y yo tenía una pregunta un poco en ese sentido. La propuesta original es entregar ese subsidio por 3 meses y una de las críticas que se le ha hecho es precisamente eso. Dicen que es una medida coyuntural, que no solucionaría el asunto de la pobreza que es estructural en Colombia. En ese sentido, ¿cuál podría ser la proyección de una aplicación de una renta básica hacia futuro que se pudiera sostener, digamos, en el tiempo? ¿Usted la ve posible, digamos, en este escenario en Colombia? Parte de lo que se ha planteado es que una medida como la renta básica tendría que venir acompañada de una reforma tributaria, no para favorecer y para entregarle más excepciones tributarias a los grandes capitales, sino precisamente para poder, digamos, redireccionar estos recursos hacia pues hacia la atención a la población. En un país que definitivamente debería estar transitando hacia la paz, el hecho de que se invierta en un día la inversión del Ministerio de Defensa es lo que se requeriría en el país para pagar la matrícula cero en todas las universidades públicas del país para todos los estudiantes del país. Un día del presupuesto del Ministerio de Defensa. Pues definitivamente en un país que transita hacia la paz, esos recursos que se invierten en la guerra podrían destinarse a la renta básica. Tenemos, por ejemplo, una lucha contra las drogas absolutamente fracasada. Si nosotros de alguna manera transformáramos el modelo de lucha contra las drogas que tenemos en nuestro país, muy seguramente podríamos, digamos, hacer un rediseño de la lucha contra las drogas y por lo tanto también destinar todo ese dinero, todos esos recursos que se van en la lucha contra las drogas precisamente a un tema como la renta básica. Estamos hablando de los presupuestos que no han sido ejecutados. Eso, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de una auditoría a la deuda externa, de solicitar esta moratoria de la deuda externa que precisamente nos ayudara a invertir esos recursos que pagamos con una auditoría, es decir, saber si realmente lo que estamos pagando va para saldar la deuda, qué estamos pagando, en qué se invirtieron los recursos que se han venido solicitando, etcétera, para ver si efectivamente es justo el pago que se está haciendo a la deuda externa como país. O en últimas, aliarnos con otros países, iniciativas similares ya están sonando para solicitar a los acreedores internacionales la condonación de la deuda externa. Y yo creo que esos son ejercicios que podríamos hacer en conjunto, pero pues no tenemos un gobierno que tenga la voluntad real de definitivamente avanzar en ese sentido. Tenemos que mantener las pymes, tenemos que producir industria, nosotros no podemos depender de la industria extranjera, no podemos entregar y ser solo materia prima que se entrega a productos que luego compramos por 5, 6, 7, 8, 10 veces el valor por el cual vendimos la materia prima para su industrialización, para su producción. Entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar el modelo
económico, el modelo social, un nuevo contrato social que nos permita garantizarle a la gente un trabajo digno, luchar contra la informalidad. No es posible que tengamos a la gente más productiva de nuestro país rebuscándose por el mínimo y que no puedan pagar sus prestaciones sociales, lo que quiere decir que ni le pueden pagar a los viejos de hoy las pensiones, ni pueden, ni tendrán ellos acceso a una pensión en unos años. Entonces, definitivamente yo creo que son muchos los rediseños institucionales que tienen que hacerse. Definitivamente dependerá de la sociedad también la capacidad de elección, de voto, de tener una educación política que nos permita transformar la realidad en la que vivimos. Representante, ¿usted cómo ha visto la afectación que ha tenido esta emergencia, digamos, la para económica de muchos sectores en un país en donde la informalidad es casi del 50% y donde muchos de esos trabajadores informales son mujeres? ¿Cómo ha visto usted, por ejemplo, la afectación de esa emergencia, particularmente en las mujeres? Pues bueno, a nosotros la emergencia, la pandemia, a nosotras nos ha golpeado de manera muy diferenciada. Somos las primeras en perder los empleos, además empleos por los que nos pagaban de entrada menos de lo que le pagan a los hombres. Somos las que tenemos la carga familiar, sobre todo en nuestro país, en un país donde el porcentaje de mujeres cabeza de hogar es más del 50% de los hogares, de la composición de los hogares. Muchas son madres solteras, muchas además tienen a su cargo los adultos mayores, además de sus comunidades. Entonces, tenemos por un lado la desigualdad que definitivamente nos golpea de manera especial en un país ya de por sí desigual. Tenemos una carga familiar, una sobrecarga familiar. Ahora las madres o salen a trabajar cuando ya empezamos esta apertura escalonada de los sectores económicos y tienen que salir a trabajar, pero salen a trabajar y ¿con quién dejan los niños? Si los niños, si no hay colegios, ¿cómo los dejan? O sea, definitivamente yo creo que las mujeres están en una situación muy desesperada, y el abandono de los niños para poder asumir esos trabajos y por lo tanto garantizar el pan de cada día en sus hogares, pues también expone a los jóvenes. Hoy vimos en Cali lo que sucedió, 5 adolescentes asesinados, muy seguramente porque no tienen la posibilidad de, pues se quedan como caldo de cultivo para los grupos armados ilegales que sobre todo operan en los barrios de periferia, donde hay un control cada vez más fuerte de los grupos armados ilegales y de los combos armados. Además de esto, pues tenemos que sumarle la violencia intrafamiliar y la violencia social que vivimos las mujeres. Entonces está la violencia intrafamiliar, el abuso sexual al interior de los hogares. Nosotros queremos hacer un análisis muy fuerte, muy profundo. Casas obligadas Exacto, y además, pues, ¿cuáles serán los índices del embarazo adolescente una vez salgamos de esta pandemia, cuando muchas de las chicas están, pues, conviviendo básicamente con sus agresores? Sabemos que los agresores son generalmente del entorno familiar más cercano y obviamente pues ahora están encerradas con los abusadores en sus casas, están encerradas con los que las golpean, están pues digamos casi que en una situación de desesperación y en una situación de dependencia económica, porque cuando las mujeres además conviven en un hogar donde son violentadas, pues muy generalmente lo que hay allí también es un hogar donde ellas dependen económicamente del agresor. Entonces yo creo que la pandemia nos ha golpeado a nosotras de manera muy particular, y que no existen medidas concretas para atender esto. Estamos alarmados con los índices de denuncia en las líneas de atención. Los observatorios de género están realmente alarmados y frente a eso no ha habido una respuesta efectiva. ¿Cómo están atendiendo a las mujeres en sus hogares? ¿Cuáles son las políticas públicas diferenciales? ¿Hay acciones afirmativas realmente para las mujeres por parte del gobierno nacional? No. No hay medidas paliativas digamos, casi que invisibles, pero no hay medidas concretas, políticas públicas concretas para que las mujeres puedan salir de esta situación de una manera más rápida, menos agresiva, menos violenta, y que por lo tanto puedan sacar adelante a sus familias. Cuando una familia que ha visto afectado su ingreso, digamos, por esta emergencia, tiene la posibilidad de tener ese mínimo vital, digamos, ¿qué significa para esa familia cuando una madre, cuando un padre de familia, digamos, tiene esa posibilidad de pagar servicios, de darle algo de alimentación? ¿Qué significa en términos de su dignidad, de sus derechos, para poder pensar en otras cosas? ¿Por qué es importante tener ese mínimo vital para las familias?
Es que yo creo que hasta en términos simbólicos es completamente diferente. Una cosa es distinto estar esperando en la, voy a decir, en la calle, en la puerta de tu casa, desesperadamente que venga el gobierno a atenderte y te traiga un mercado. A tener tú la capacidad de ir y comprar el mercado que tú quieres en la tienda que a ti te gusta, a los precios que tú estás acostumbrados. Entonces, por eso digo que hay una tergiversación de valores. Okay. Entonces, está malo y no es ético, según el director del DNP, dar una renta básica, pero sí es ético que las personas tengan que estar desesperados en las puertas de sus casas esperando que les llegue un mercado. Una cosa es que la persona pueda ir a comprarle al campesino la lechuga, o sea, ahí hay una cadena de valor. Sí, no solamente estamos beneficiando a los que tienen la capacidad de contratar con el Estado para armar 2 millones, 3, 5 millones de mercados, voy a decir que es una exageración porque Sí. obviamente sabemos que no se entregan tantos, pero bueno, y que tienen la capacidad de subcontratar. Y otra cosa es poder comprarle al campesinado sus productos, poder comprarle a la señora de la tienda, para que la señora de la tienda pueda mantener esa tienda abierta, para que cuando se acabe la pandemia no veamos todos los portones cerrados de los comercios de subsistencia de muchísimas familias. Es que no estamos hablando de grandes plataformas. Obviamente Home Center no va a quebrar, no va a quebrar el Éxito, no va a quebrar Carulla, no va a quebrar ni siquiera la 14 que casi quiebra hace un tiempo. Yo le quería hacer una pregunta, representante, en relación ya a lo monetario y la renta básica. ¿De dónde saldría la plata? ¿Cómo se haría para aplicar el subsidio a tantos hogares en Colombia para que garantice primero, digamos, los 3 meses, pero que tenga proyección, que uno pueda pensar que eso se pueda mantener por un largo tiempo? Pues bueno, definitivamente al principio la propuesta nuestra giraba en torno a una renta básica de emergencia, quería decir que durante el periodo de emergencia y 3 meses más se diera esta renta básica. Ahora hemos cambiado un poco el modelo, es decir, que tenga una lógica de permanencia. ¿Sí? ¿Cuál era la importancia de que el presidente lo hubiera decretado vía, lo hubiera implementado vía decreto de ley? Que un decreto con fuerza de ley en el marco de una emergencia sanitaria solo puede ser derogado por el Congreso de la República y por lo tanto se convertía en ley de la República. Esto era importantísimo. Obviamente esa no fue la decisión del presidente. Nosotros ya hemos propuesto una renta básica que tenga digamos, una temporalidad de lógica universal, que es hacia donde deberíamos ir. Otros países ya lo han venido implementando. Nosotros creemos que Colombia puede lograrlo. Depende de, como te digo, de una reforma tributaria que acompañe una propuesta de este tipo. Si nosotros no, pues definitivamente se va a desfinanciar, el país no va a poder lograrlo, pero con una reforma tributaria de otro tipo, imponiéndole impuestos de verdad por fin serios a la extracción de hidrocarburos y a la extracción minera. Hoy que hablamos tanto del páramo de Santurbán, quieren acabar con el agua en nuestro país sin que tengan que pagar absolutamente nada, un mínimo por el oro y nada por platino, por otro tipo de metales que también van a salir. Pero Cuando hablamos de la explotación del petróleo, hay que cobrarles impuestos a estas empresas, es que el petróleo es nuestro. Lo que no podemos hacer es que además de que hay un impacto ambiental y social inmenso, por eso les regalamos el petróleo casi, porque lo que estamos haciendo es casi regalárselos, el petróleo, el oro, la palma africana, la madera, el platino, todo lo que produce Colombia digamos, en esta economía extractivista que tenemos y que hemos implementado en el país. Eso pues definitivamente tiene que cambiar. Y si no son capaces de cambiarlo, y terminamos sacando lo poco que nos queda y destruyendo la poca biodiversidad o la diversidad que tenemos, que no es poca, pues definitivamente hay que cobrarles. Lo que no puede ser es la lógica que ellos están implementando, regalarles todo a cambio de nada. María José, en ese sentido, la ciudadanía, ¿qué tiene que saber de la renta básica? ¿Cómo la puede defender? ¿Qué tiene que hacer para empezar a impulsar esta iniciativa que básicamente ni siquiera es un reto al modelo, sino simplemente garantía de la supervivencia? Entonces, ¿qué tiene que saber la ciudadanía alrededor de este tema? Tiene que organizarse primero, ojalá en la medida de lo posible, organizarse. Eso nos lo han enseñado el movimiento estudiantil. Fíjate, han logrado más, Sí. por lo menos lograron eso, por lo menos han logrado eso, y en muchas universidades la matrícula cero, literal,
por la decisión de los gobernantes locales, es decir, han ejercido una presión, una presión conjunta y por lo tanto unos efectos más grandes. Han logrado toca hacer una incidencia en los medios de comunicación, toca hacer una incidencia definitivamente a través de las redes sociales, una presión social al gobierno. Eso es lo que se requiere. Obviamente que no podemos salir todos a las calles a contagiarnos en un momento como el que estamos viviendo. Tenemos que intentar otros mecanismos de movilización social. Nosotros entre ellos proponíamos la desobediencia civil como un mecanismo de presión social, muy seguramente el día que las grandes empresas, que los grandes prestadores de los servicios públicos, esos que se enriquecen con las empresas de energía, etcétera, dejen de recibir el dinero, muy seguramente van a presionar por una renta básica y entonces la gente va a tener con qué pagar los servicios públicos.